reflexión histórica, las municipalidades foráneas y el extinto Distrito Federal. 200 años de historia compartida, 1824-2024. En esta ocasión vamos a presentar la mesa 2, que lleva por título Culturas políticas y jurídicas, 200 años construyendo ciudadanía en el Distrito Federal. Esta mesa está coordinada por la doctora Daniela Marino, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en el público con nosotros. Y también está coordinada por la doctora Regina Tapia Chávez, quien es directora del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, pues para comenzar con la primera presentación del día de hoy, va a correr a cargo del doctor Francisco Javier Beltrán Abarca. El doctor Francisco Javier es doctor en Historia por la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la UAM, en la unidad de Iztapalapa, en donde desarrolla un proyecto de investigación sobre organización política, economía e impuestos en el mundo del trabajo en la Ciudad de México durante el siglo XIX. Y su ponencia lleva por título La creación del Distrito Federal y la justicia impartida en sus ayuntamientos. Sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al doctor Javier Beltrán. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa. Quiero agradecer, como siempre, a la doctora Daniela Marino y a la doctora Regina Tapia, justamente por la invitación y por organizar esta serie de mesas que tiene un programa anual. Los invito a estar pendientes de las siguientes. Y en este caso, pues toca hablar de la justicia y de la política, 200 años de la creación del Distrito Federal. Lo que yo voy a presentar, no sé si se proyecta, mi presentación se llama La creación del Distrito Federal y la justicia impartida en sus ayuntamientos durante la primera mitad del siglo XIX. En aras de una exposición sintética, quizá la introducción podría consistir en contarles que, como en muchos temas de justicia, no hay nada nuevo cuando a veces se cree que hay algo nuevo. Cuando hay cambios profundos, estructurales en temas de justicia, siempre hay un precedente. Y para hablar justamente sobre la justicia en este periodo, es importante remitirnos brevemente a un poco del contexto de la justicia en la Ciudad de México o en la Nueva España, para hablar un poco y poder ponderar los cambios que hubo después de la creación del Distrito Federal. En aras justo de ser sintético, les contaría que los ayuntamientos desde los 3 siglos del periodo virreinal tuvieron funciones judiciales, nada más de la gobernación, guerra, hacienda y justicia, que eran las 4 funciones importantes que estaban en manos de los ayuntamientos. En el caso del Ayuntamiento de la Ciudad de México se daba una situación de traslado de jurisdicciones con estas figuras que eran los alcaldes ordinarios, que eran 2 en la Ciudad de México, pero también había otras figuras que estaban teniendo injerencia en impartición de justicia, como lo era el corregidor, los alcaldes de la sala del crimen, y después, ya a finales del siglo XVIII, los alcaldes de barrio. Entonces era una juxtaposición de figuras que están impartiendo justicia, una justicia que valga la pena decirlo, es una justicia ordinaria, tanto penal como civil. Van a estar solucionando, mediando los problemas de la población de tipo penal, cualquier tipo de delito, pero también civil. Un poquito más adelante voy a hablar un poco más en ello. En aras también de lo sintético, en la presentación que pueden ver en la pantalla, colocar algunas generalidades, ¿no? Recordar que los ayuntamientos eran órganos de gobierno local antes y después de la creación del Distrito Federal. Tenían estas 4 funciones, como lo decía ahí: política, administrativa, hacendaria y de policía, además de las judiciales. La importancia de los ayuntamientos se va a reforzar después de la independencia y durante la primera mitad del siglo XIX por la
cantidad de ayuntamientos que se crearon en lo que fueron los territorios de la monarquía hispánica. En el caso de la Ciudad de México, va a sufrir, bueno, mejor dicho, a experimentar estos cambios y esta multiplicidad de ayuntamientos o municipalidades. Otro rasgo de los ayuntamientos antes y después de la creación del Distrito Federal es los constantes conflictos jurisdiccionales entre el ayuntamiento y otras figuras de gobierno, como podría ser el corregidor, el mismo virrey, pero después también ya durante el periodo independiente con la Suprema Corte de Justicia, con el gobernador y también con el presidente de la República. Recordar también que el Distrito Federal se funda como la sede de los poderes federales, entonces eso seguramente lo vamos a ver a lo largo de las presentaciones siguientes. Fue un conflicto durante todo el siglo XIX, deslindar las facultades jurisdiccionales de cada una de estas figuras fue siempre un problema político permanente durante todo el siglo XIX. Sin embargo, en el tema de la justicia va a haber una clara deslinde de jurisdicciones y los ayuntamientos van a conservar las funciones judiciales, es decir, impartir justicia ordinaria después de la independencia. Es cierto también que después de la creación del Distrito Federal van a intentar otras figuras como el gobernador, el presidente o la Suprema Corte de Justicia incidir y modificar las facultades de impartir justicia de las municipalidades del Distrito Federal. Algunas veces en algunas coyunturas tendrán éxito, pero en otras no. Vale decir también que las decisiones que se tomaron durante la discusión de las Cortes de Cádiz y lo que se plasmó después en la Constitución y en los reglamentos siguientes de justicia van a determinar y configurar la impartición de justicia durante la primera mitad del siglo XIX. Estas serie de lineamientos gaditanos, por decirlo de algún modo, van a comenzar a modificarse en los años 30, pero de una manera mucho más palpable en los años 40 y 50, es decir, se da una reconfiguración del espacio jurisdiccional de la justicia. Gracias. Estamos aquí, entonces, bueno. También tener en cuenta que las municipalidades del Distrito Federal, además de las cabeceras municipales, tenían pueblos, villas y ciudades. En esta lámina es muy breve, pero un poco para darnos cuenta, para tener de una manera rápida, en las municipalidades que se crearon en 1824, que es el año en el que se crea el Distrito Federal. México, Villa de Guadalupe, Iztacalco, Tacuba, Azcapotzalco, Tacubaya y Mixcoac. Desde luego que el ayuntamiento más complejo va a ser el Ayuntamiento de México por razones obvias, ¿no? Porque es la ciudad más importante del territorio que en ese momento sería mexicano o republicano. Hacia mediados del siglo XIX se da una reconfiguración también de digamos, los ámbitos jurisdiccionales de las municipalidades y se crean algunas más, ¿no? México, Guadalupe Hidalgo, Tacubaya, Azcapotzalco, Tacuba, Iztapalapa, Popotla, La Rillera, Nativitas y Mexicalcingo. En la columna al lado de los nombres de las municipalidades coloqué aproximadamente la población que vivía en esas municipalidades o que estaba sujeta a esos municipios, ¿no? Desde luego que la Ciudad de México va a rebasar con mucho, alrededor de 120,000 personas van a habitar lo que sería el ámbito de acción del ayuntamiento respecto a otras municipalidades. En este mapa, no sé si se logra ver, puse con puntitos azules las municipalidades que se crearon en 1824 y después con puntitos rojos las que hacia mediados del siglo XIX estaban funcionando. Cuando se crea el Distrito Federal, en realidad la manera en cómo se modifica la justicia no va a ser de una manera dramática, por decirlo de algún modo, por razones que las voy a explicar en unos momentos. Justo cuando se dan los cambios liberales con las Cortes de Cádiz, se van a establecer que los ayuntamientos van a conservar sus funciones de justicia. Y se le va a cambiar el nombre a las personas que van a encabezar esta justicia, de alcaldes ordinarios a alcaldes constitucionales. Recordar que los ayuntamientos están compuestos,
históricamente por regidores, síndicos y alcaldes. Entonces nada más se le da un cambio nominal de ordinarios a constitucionales, pero hay un cambio mucho más profundo. Les contaba que los alcaldes ordinarios durante el periodo colonial en toda la monarquía hispánica tenían funciones tanto judiciales, penales y civiles. Lo que va a ocurrir aquí es que se va a hacer un deslinde de estos dos ámbitos de justicia, y los alcaldes de los ayuntamientos van a conservar sobre todo facultades de justicia civil, por la razón de que se va a crear también un sistema judicial independiente, sabemos de la división de poderes, y se va a crear un sistema judicial jerárquico. Sabemos que son 3 instancias de gobierno, de impartición de justicia, primera, segunda y tercera. Los ayuntamientos van a tener un espacio en este sistema judicial un poco, digamos, fuera de este sistema, y al mismo tiempo están dentro y fuera de este sistema, porque los ayuntamientos van a ser los únicos órganos de gobierno que van a mantener competencias para impartir justicia. Y además los alcaldes ordinarios, después convertidos en constitucionales, van a ser los únicos jueces de ese sistema judicial en construcción que van a llegar al cargo por elección popular. El resto de los jueces no llega por elección popular, y esa característica también va a definir el tránsito de estas figuras a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Pero además de esto se va a fijar muy claramente desde Cádiz, y se va a reconfigurar esto hacia mediados del siglo XIX, que los alcaldes del ayuntamiento van a poder recibir demandas con ciertas características. Por un lado, van a tener competencias para impartir justicia de manera oral, eso es fundamental, en aquellas demandas civiles o pecuniarias, digamos, por bienes, que no rebasen los 100 pesos. Una vez que rebasan los 100 pesos las demandas, también van a poder conocer los ayuntamientos, pero ya en otro tipo de juicios que se le van a llamar juicios de conciliación. Los juicios de conciliación estaban pensados de Cádiz, y por eso creo que su permanencia durante la primera mitad no se criticó mucho esta manera de impartir justicia, porque la conciliación estaba pensada para aquellos juicios de más de 100 pesos, ¿no? Si uno revisa la documentación, hay juicios por miles de pesos, y su función era muy clara: evitar que llegaran a un juicio escrito y que se enrolaran en un proceso muy largo, tedioso, como suele ser la impartición de justicia. Lo que se optaba era mejor que las dos partes en pleito entraran a un convenio voluntario, una conciliación, como el nombre lo dice. Si las dos partes no llegaban a un convenio, ahora sí el pleito pasaba a un juzgado de letras. Eso también es fundamental, porque es una manera, digamos, de no saturar, o pensaba por lo menos se planificó, de no saturar los juzgados de letras. En este caso, la parte muy significativa para mí son los juicios orales por una razón, porque justamente en una sociedad en la que la mayor parte de la población no sabía leer y escribir, y desde luego, como pasa hoy en día, no somos peritos en derecho la mayoría de nosotros, es mucho más fácil impartir justicia oral en una amplia población, una población que era la mayoritaria en la Municipalidad de México, pero también en el resto de las municipalidades. Aquí puse también muy brevemente los cambios entre la justicia del ámbito virreinal y del régimen ya republicano. Lo singular justamente de la primera mitad del XIX, que son juicios orales, juicios de conciliación, y que el procedimiento va a ser mucho más expedito. Va a abaratarse la justicia, por decirlo de algún modo, aun cuando hay costas judiciales, va a bajar el costo para los litigantes, porque finalmente un juicio oral elimina muchas etapas escritas que en aquellos momentos requerían mucho dinero para poder zanjarse. Y una justicia además, como insisto, expedita. Los juicios muchas veces empezaban un día y terminaban ese mismo día. Es decir, era una justicia a ras de suelo, cara a cara, entre los litigantes. Algo también
también que es importante decirlo es quién es el público justiciable que podía utilizar esa instancia de justicia de los ayuntamientos de México o el resto de las municipalidades. Probablemente ustedes lo imaginan, era la parte trabajadora de la ciudad, que prácticamente era la mayoría. Artesanos, agricultores, sirvientes domésticos, personas que se dedicaban a los servicios, eran quienes accedían a esa instancia de justicia. Aquí en esta lámina les puse algunos de los actores que entraban en juego en esta impartición de justicia. Desde luego, los jueces, que en este momento se llamarán alcaldes ordinarios, luego alcaldes de barrio, alcaldes constitucionales, y justo durante la primera mitad del siglo XIX, en los años 30, durante el centralismo, se va a crear la figura de jueces de paz, que van a estar funcionando de una manera muy similar a los alcaldes constitucionales, también los alcaldes de manzana. Es decir, hay una juxtaposición de los ámbitos jurisdiccionales, pero además entran en juego otros actores judiciales y políticos como el virrey, los corregidores, los presidentes, los legisladores, desde luego, que estaban siempre intentando. Algo muy curioso que pasa durante la primera mitad del siglo XIX es que el propio ayuntamiento no va a tener facultades para regular sus funciones judiciales. Va a ser la Suprema Corte de Justicia, el presidente y las legislaturas quienes van a estar creando la normatividad de la justicia de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están atados de manos en ese sentido. Y como pueden imaginarlo, siempre van a surgir estos conflictos justamente por el choque de ámbitos jurisdiccionales. Pero además hay otros agentes que están ahí operando y que son fundamentales, como los escribanos. Son una figura importantísima en esta impartición de justicia, y van a ser uno de los actores que van a estar frenando reformas porque tenían intereses económicos. Los escribanos muchas veces cobraban costas por su servicio, y al momento de reconfigurarse una nueva, o de pensar sobre una nueva manera de impartir justicia, había el peligro de que perdieran esos ingresos por costas judiciales. Los archivistas también, que son fundamentales, sobre todo porque no tendríamos las colecciones de juicios que tenemos hoy en día justamente detrás de nosotros, que son un poco invisibles los archivistas, pero están ahí muy presentes, justamente con una conciencia de resguardar la memoria colectiva y que esos libros de los juicios se conservan. Hay, desde luego, también, como lo escribo aquí, una conformación de la cultura jurídica que no podría entenderse sin la actuación de las clases populares, como las llamo aquí: artesanos, pequeños comerciantes, sirvientes domésticos, campesinos, por una razón que quizás no es del todo evidente. En estos momentos la justicia es ley. La mayoría de los alcaldes no tienen formación en derecho, son vecinos elegidos dentro de los propios vecinos, después es cierto que con cierto prestigio social, pero finalmente sin formación de abogados. Es una justicia que va a estar basada sobre todo en el ámbito consuetudinario de los usos y las costumbres, y sobre todo también porque durante los juicios, que serían como audiencias cara a cara, los alcaldes van a tener una función secundaria en decidir cómo se van a solucionar los pleitos. Son los propios participantes o los propios pleiteantes quienes deciden cómo se van a solucionar los problemas. Digamos que lo que hace el juez nada más es juntarlos y que entre ellos discutan, decidan. La gente se altera, grita, llora, incluso pasa un montón de cosas que se quedan plasmadas en el ámbito de la oralidad, pero también en los registros escritos muchas veces, ¿no? Son los propios, entonces, litigantes quienes deciden cómo se va a impartir esa justicia de una manera muy importante. Y decirlo muy rápidamente, nada más, voy a cerrar para dar paso al resto de las participaciones. ¿Qué tipo de conflictos se solucionaban mediante esta justicia a ras de eso? Lógicamente eran asuntos, intereses que les interesaban a las clases populares. Problemas de arrendamientos, que eran muy frecuentes, préstamo de dinero, después justamente de la extinción de los gremios artesanales, vendrá un momento muy importante, porque va a ser el ayuntamiento quien va a estar regulando muchas veces la producción de los artesanos, en litigios que a veces se
o mejor dicho, conflictos que se deslindaban a veces dentro de los gremios durante la primera mitad del siglo XIX, cuando ya no existe esta figura corporativa, van a ser los juzgados de los ayuntamientos quienes van a tener la función de regular la producción de los, mejor dicho, de mediar los problemas de los artesanos, pero también cuestiones de condiciones laborales, todo aquello que tuviera que ver con los dineros de los trabajadores. Podían ser 5 pesos, 10 pesos para él, pero ellos eran muy significativos. También tuvo injerencia en otro tipo de conflictos que hoy llamaríamos violencia doméstica. Son muchas las mujeres que están yendo a los tribunales de los ayuntamientos a quejarse de que reciben violencia doméstica, sufren violencia doméstica por parte de sus parejas, ¿no? Generalmente son mujeres, desde luego, uno y otro hombre por ahí, pero la mayoría, el problema, desde luego, que lo experimentaban las mujeres, ¿no? O cuestiones de infidelidad, por ejemplo, chismes entre los vecinos, que ya pintó la pared, que no me gustó, o que ya me robó el caballo, que me robó un par de naguas, entonces vámonos, ¿no? Digamos que era como una justicia menor menú. Y para ir cerrando mi presentación, ahora sí de que haya después preguntas que permitan profundizar en algunos de los aspectos que he mencionado. Generalmente pensamos en el siglo XIX como un periodo en el que todo es convulso. Es cierto que pasó por una revolución de independencia, problemas políticos para decidir qué manera o qué forma iba a adquirir el gobierno de estos nuevos territorios, si república, imperio, república federal, república centralista, cómo iba a estar organizado. Pero la justicia de los ayuntamientos nos muestra una faceta que probablemente muchas veces se habla poco de esta primera mitad del siglo XIX. A pesar de todos estos conflictos políticos y económicos, la justicia de los ayuntamientos nunca se frenó. Por momentos coyunturales sí dejaba de funcionar en algunas semanas, pero tarde o temprano volvía a funcionar. Lo que nos muestran los juzgados de los ayuntamientos, las municipalidades del Distrito Federal, es que había por lo menos una base institucional que era permanente frente a todos estos cambios que iban y venían en el territorio mexicano en general y en particular dentro del Distrito Federal. No era tan caótico entonces, por lo menos el ámbito de justicia de los ayuntamientos. Y como los ayuntamientos sí estuvieron desde luego sujetos a conflictos políticos, pero nunca fueron extintos como figura o como órgano de gobierno y de justicia, esa permanencia facilitó que la justicia de los ayuntamientos fuera permanente y que las clases populares, o la mayor parte de la población, tuviera siempre a la mano una mediación para sus conflictos, ¿no? Desde luego que esto podríamos ahondar justamente a lo largo de la mesa sobre cómo esto genera una cultura jurídica. ¿Por qué las personas deciden salir de sus casas y ventilar sus conflictos laborales, familiares, económicos frente a una figura como lo era la mujer? Mi conclusión es que era una justicia que era muy efectiva porque era oral, era barata, era cara a cara y muy barata. Y la población de la Ciudad de México y de los ayuntamientos sabía que existía esa justicia, porque además venía, como les conté al principio, de una larga tradición de los ayuntamientos, reconfigurada, es cierto, durante la primera mitad del siglo XIX, pero que siempre fue permanente. Pues bueno, hasta ahí quisiera dejar mi presentación para hablar muchas cosas que decir, pero espero que haya más adelante para poder aumentar. Muchas gracias al doctor Francisco Javier Beltrán por su presentación y vamos a darle la palabra a María José Lizauzi, quien es licenciada en Historia por la UNAM, maestra en Historia Moderna por el Instituto Mora y también es maestra en Historia por el CONEX. Es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Economía de la UNAM Azcapotzalco desde 2002 y como docente pues ha impartido diversos cursos y seminarios sobre historia de México, economía mexicana e historia económica, tanto a nivel de licenciatura como posgrado. Su tesis de licenciatura pues obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por el INAH,
y después se publicó bajo el título de Respuesta Social a la Obligación Tributaria en la Ciudad de México, 1857-1867. Y bueno, pues actualmente dirige el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP desde mayo de 2022. Y ahora nos va a presentar la ponencia Fiscalidad y Ciudadanía en el Distrito Federal. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Daniela y a Regina por invitarme, y a Regina especialmente por ayudarme a pensar en este título donde realmente caben muchas cosas. Eso me dio mucha libertad, y bueno, pido una disculpa de antemano si esa libertad va en detrimento de la claridad de lo que quisiera compartirles. Espero que no. Me esmeré mucho porque llevo ya un poquito de tiempo alejada de estos medios académicos de mi gremio que tanto quiero. Entonces, bueno, pues reacercarme también significaba volverme a poner en ruta de estas discusiones, actualizarme también en esta dicotomía o este camino conjunto entre la construcción de un equilibrio fiscal en México, aparejada de la mano de la construcción también de la ciudadanía, un proyecto económico, político, obviamente de largo aliento. Entonces, para ello me gustaría empezar rescatando una cita de un libro que en mi cabeza, de un artículo que en mi cabeza sigue siendo muy nuevo, pero que es del 2003, de Luis Jáuregui, nuestro querido Luis Jáuregui, que es el ya clásico Vino Viejo y Odres Nuevos, la historia fiscal en México, que fue publicado en Historia Mexicana en el año que les comento. Entonces, la hipótesis central de este artículo, del cual después vinieron muchos trabajos a partir o inspirados por la discusión que plantea Luis Jáuregui ahí, es que la forma de visitar o revisitar la historia fiscal mexicana ha dependido, como cualquier tipo de historia, de las coyunturas que hemos ido atravesando como país, y que el interés por la historia fiscal casi siempre parte de una preocupación en la actualidad, porque o se está discutiendo una reforma o se está haciendo evidente que es absolutamente necesaria una reforma, y entonces se empiezan a discutir estas cuestiones. Confieso que jamás me pasó por la mente una reflexión así con mi presente, ¿no? Mientras estaba muy clavada en estos temas. Pero bueno, revisando la historia de esos ayeres, de fines de los 90 y principios de los 2000, pues por supuesto había una discusión pública muy fuerte, y bueno, por más que uno se quiera hacer que solo se le pasa encerrada en la salita de aquí atrás, pues vive su presente. Entonces, a partir de esa hipótesis, Luis Jáuregui cierra así ese artículo. Dice: si este es el caso, o sea, si la hipótesis se cumple, cabría preguntar si una reforma fiscal detendría la investigación sobre el pasado del erario mexicano. No parece ser así. En España se dio una reforma importante desde los años 60, se refiere al siglo XX, y aún no da signos de acabar con sus intentos de explicar el pasado fiscal. Lo que más bien sucederá en México, cuando finalmente llegue algún tipo de reforma, es que surgirán nuevas variables que determinan la producción histórica del pasado fiscal mexicano. Esa es quizá la conclusión más general que proporciona el presente trabajo. La historiografía fiscal responde a múltiples causas y no solamente a una reforma, sea esta aplazada o cumplida. Entonces, lo que voy a intentar en estas 6 tarjetitas es poner un poco sobre la mesa cuál sería esa multiplicidad de factores, y bueno, viendo que hay un público mayoritariamente joven y que antes que cualquier otra cosa soy maestra de historia, aprovecharé para invitarlos a no sacarle la vuelta a esta historia y encontrar muchos puntos de encuentro con otras historias y con preguntas que parecen súper alejadas de los impuestos, la ciudadanía, las culturas, las formaciones de cultura jurídica, como ya muy bien lo relató y puso aquí a debate Francisco. Bueno, entonces la idea central que voy a tratar de ir jalando a lo largo de esta intervención, pues obviamente es la construcción de ciudadanía atravesada, aparejada, encontrada a veces
ser, pero vamos a dar la pregunta tranquilito en jueves en la tarde y decir que es el deber fiscal, porque engloba muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta historia pienso y les invito a reflexionarla como una historia que necesariamente, les decía, se tiene que tocar con otras muchas fronteras, ¿no? La primera, y agradezco muchísimo a Francisco, y que además Francisco haya estado antes en el programa que esta intervención mía, porque tenía el agobio de no ser capaz de relatar de la forma que lo hizo Francisco, de forma muy ordenada, pues toda esta sucesión de acontecimientos o de fenómenos territoriales que, como se pudieron dar cuenta en la intervención anterior, pues responden también a un montón de dinámicas históricas y de tensiones, etcétera, en donde el Distrito Federal, hoy Ciudad de México y muchos nombres a lo largo de la historia, pues tuvo un papel preponderante y sobre el cual, digamos, sobre ese fenómeno territorial descansa en mucho su particularidad. También es un poco lo que estamos homenajeando o honrando en este ciclo de jornadas. Es una historia muy particular porque el Distrito Federal implica necesariamente una suerte de estado de excepción, ¿no? Entonces, empezar por el tema de la cultura jurídica y de las jurisdicciones territoriales y todas los ires y venires en el Distrito Federal creo que da un excelente marco de discusión para las otras temáticas que vamos a tratar aquí. Es también historiar este asunto del deber fiscal aparejado a la ciudadanía, preguntarnos sobre cómo se implantó la idea de un contrato social, o sea, en qué momento en esta ciudad se empezó a relacionar la obligación fiscal con el derecho de exigir el servicio público, la justicia inmediata, oral, cercana, desde abajo o en un esquema más horizontal de la que comúnmente se podía entender en ese entonces, y cómo esto, que es una abstracción de teoría política, puede tener muchas expresiones a lo largo de la historia del siglo XIX y por ende también de esta conformación de la ciudadanía, porque hay momentos muy claros en donde la ciudadanía se reclama como derecho a partir del cumplimiento de la obligación fiscal. Entonces, o sea, no es que quiera yo forzar interpretaciones, de veras confíen, pero sí la ciudadanía está muy instalada en el pago de impuestos, sobre todo porque es una ciudadanía patrimonialista, es una ciudadanía que no tiene que ver con el individuo per se, sino con sus rentas, con el famoso modo honesto de vivir, y por ende pues eso necesariamente acerca a ese nuevo ciudadano a la obligación del pago de impuestos. Es entonces un campo muy fértil para reflexionar sobre lo que en algún momento se me ocurrió que podría llamarse, pero la verdad es que me tomé una libertad que solo se puede tomar uno tiene entonces menos de 25 años, que era plantear un enfoque de sociología fiscal, y mis maestros fueron lo suficientemente generosos para dejarme avanzar en esa idea, aunque realmente no tenía obviamente todos los hilos en la mano. Pero por sociología fiscal, a lo que yo intentaba referirme en ese momento, y prometo, esta es la última vez que me refiero a las investigaciones juveniles, era poner el acento en la historia de las resistencias de los contribuyentes en su calidad de ciudadanos, es decir, cómo va aumentando, mejorando o consolidándose la interlocución desde el ejercicio de la ciudadanía a partir de la obligación fiscal con la representación del Estado que tuviera enfrente. Podía ser el alcalde, podía ser el recaudador de rentas, podía ser en una participación ya como súper moderna en el porfiriato, en las juntas de industriales o en las juntas de los contribuyentes. Me parece a mí todavía que es un observatorio, y lo dice también Pérez Hiller, pues idóneo para observar como el quehacer político cotidiano de los ciudadanos, diría de a pie, pero no es cierto, ¿no? Estoy hablando aquí también de una élite en esta misión en específico. Entonces, esta historia de las resistencias también nos permite ver los artilugios
y estrategias que se fueron diseñando a lo largo del tiempo para evadir el pago de los impuestos, ¿no? Esa es una historia que creo sobre la que todavía tenemos deudas en la historiografía nacional, y ojalá alguien se anime a tomarla, que es la historia de la evasión. Son procesos muy sofisticados bajo los cuales descansan un montón de premisas también de lo que se entiende por este contrato social, ¿no? También esta reflexión nos tendría que llevar a apuntar a la historia de la construcción de la propia estructura impositiva del país, ¿no? En el 19, pues la obsesión era el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal se refería básicamente a dos cosas: a lo que debe referirse siempre, y se refiere todavía a la economía en este instante, que es tener finanzas sanas, es decir, una balanza de pagos más o menos congruente entre lo que ingresa y lo que egresa. Pero en el siglo XIX en realidad la obsesión era equilibrar las fuentes indirectas de recaudación, todos los impuestos, por ejemplo, sobre el consumo, y hacerlos, insisto, equilibrados o balanceados frente a fuentes directas, lo que hoy conocemos como el impuesto predial, que entonces también se llamaba predial, pero bueno, un poco para darles la idea de que el impuesto directo, digamos que era sobre la cosa tangible y demostrable, y el indirecto era sobre actividades o bien intercambios. Entonces podía pasar por muchas fases, había muchas oportunidades de evasión o de elusión en medio, en ese proceso recaudatorio, y es por eso que había como una apuesta creciente a intentar descansar cada vez más en fuentes directas. Es también la historia de las tropicalizaciones de los modelos que se tenían como referente, por ejemplo, pues Francia y España, como referentes de dónde sacamos ideas de impuestos y de cómo cobrarlas, ¿no? ¿Qué quiere decir un artículo de lujo o suntuoso? Bueno, pues se iban a comparar con aranceles franceses o con aranceles españoles, cuando después podía no haber mucha concordancia, ¿no?, con la realidad nacional, pero se copiaban, pero creo realmente que el término más justo es se adaptaban estas figuras impositivas a la realidad nacional con mayor o menor éxito. Bien, y también otro referente pues era el modelo estadounidense, y detrás de esta supuesta copia o en una lectura muy rápida, una adaptación medio fingida o simulada de estos modelos, pues subyacía una discusión política que también tiene que ver con construcción de ciudadanía, que era la eterna tensión en el siglo XIX entre federalismo y centralismo, ¿no? Que si ya nos vamos más lejos, pues también tendríamos que hacernos cargo de toda la historia de las logias y de lo que también está detrás como un posicionamiento político, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso también da, o espero, ¿no?, que esté sirviendo de buena propaganda para la historia fiscal como un ámbito pues muy rico de explorar. También, y muy relacionado con el tema del federalismo y del centralismo, la historia de los impuestos junto con la de construcción de ciudadanía es la invitación o la oportunidad de reflexionar sobre cómo se construye el Pacto Federal en México, ¿no? Siempre, tal vez ya no pase tanto en la literatura así súper contemporánea, pero era muy común encontrarnos con alusiones al federalismo a la mexicana. Y en ese a la mexicana, como si fuera un platillo, ¿no?, como si fuera un arroz, teníamos que entender que era sí federalismo desde la Constitución, pero no en la recaudación de los impuestos, pero una altísima injerencia del poder central en autoridades locales, sobre todo a partir de la consolidación del porfiriato, ¿no? Siempre es como ese federalismo, bueno, sí federal, pero no como en Estados Unidos. Sí, pero la codificación era desde el centro. Sí, pero, ¿no? Siempre hay como esa. Entonces, los impuestos pues son también un mirador interesante para ese tema. Necesariamente pasa por una historia demográfica, no solo porque
así contamos el número de contribuyentes, sino sobre todo por lo que atañe, por lo que toca a los flujos migratorios internos y a un fenómeno que también los invito a que exploren, que rescaten, así como el de la evasión o la ilusión fiscal, que es el de las cargas fiscales. Por supuesto, está en Carmagnani y está en cualquier libro serio de impuestos, de historia, van a ver el tema de las cargas fiscales. La cosa es que nos ha puesto en el centro. O sea, la carga fiscal es una de las gráficas que siempre van a acompañar un argumento, insisto, serio, riguroso. Pero ¿cuál es la relación de esas cargas fiscales, por ejemplo, con el estallido de la revolución? Hay más carga fiscal en la franja de los estados del norte y por eso de ahí son los principales con los levantamientos. Esa ya es una sobreextrapolación de alguien que evidentemente, como pueden notar, es una fanática de los impuestos. Puede ser, pero la carga fiscal no puede ser un dato más junto con el de población. ¿Sí? Es como el PIB. O sea, el PIB siempre tiene que estar. Pero cuando pones al Producto Interno Bruto en el centro de la explicación, pues evidentemente hay un montón de variables que juegan de manera distinta. Yo les invitaría a ver la presión fiscal como fenómeno incluso sociológico como una de las variables a atender para problematizar el siglo XIX y por supuesto también la historia de esta fantástica ciudad. También es la historia de la fuerza simbólica de los impuestos, ya así de plano como personajes, ¿no? Yo eso, es mucha la nostalgia, perdón. Eso intenté hacer en la tesis de maestría, que la alcabala fuera un personaje. Incluso mi primera y loca idea, y agradezco muchísimo a mis maestros que ahí se me hayan dicho, no se va a poder, niña. Es que no hubiera un solo nombre propio. Ese era mi primer proyecto, que le pasé a Carlos Marichal. ¿Qué tal la historia de los impuestos? Solo de la alcabala, solo los primeros 6 meses en el primer intento de desaparición, y no mencionamos ni a Limantur. No se va a poder porque tienes que ver los debates del Congreso, porque tienes que hacer mis cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues ya me hice una defensora absoluta de los funcionarios de Hacienda, porque al final uno termina extrañamente empatizando con ellos, ¿no? Eso fue lo que me sucedió. Pero a lo que iba es a ver al impuesto como un personaje per se, que no, obviamente no es algo que se me ha ocurrido a mí. Hay historias de impuestos así, vistas como biografías. Y en este terreno en particular, en la Ciudad de México y en el siglo XIX, la alcabala sería el personaje, como el villano que se necesita para que funcione la historia, porque siempre es el contrapeso en los argumentos, siempre es el ejemplo horrible, pero no nos podemos deshacer de él, etc. Entonces tiene como mucha amiga, como villana la alcabala, y el impuesto del timbre como la llegada a la modernidad, ¿no? Con este seguimiento vamos a evitar corrupción, tenemos un control de la recaudación en el objeto mismo grabable. Entonces, wow, ¿no? Y de nuevo una tropicalización también bastante exitosa en su momento de modelos o de referencias pues extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería como también una invitación a que se puede rescatar un impuesto como personaje, si todo lo demás se les hace muy, muy aburrido, ¿no? Ya para ir cerrando, bueno, pues ya hicimos mención de las estrategias legales, a veces incluso paralegales, ¿no? Para eludir, pero también la relación entre fiscalidad y ciudadanía pasa o está en la historia formal de estos instrumentos jurídicos, ¿no? Y me refiero a partir de 1870 a todo este esfuerzo codificador que intenta normar todas estas relaciones en apariencia caóticas. Todos los que estamos enamorados del 19 decimos lo que acaba de decir Francisco, y yo lo voy a volver a decir aquí, y así será por los siglos de los siglos, que es lo que aparentemente era un caos, ¿no? Siempre queremos defender que en realidad siempre hubo un orden. Dentro de todo ese caos ya había una apuesta, una planificación bastante seria. La codificación nos da pie a hacer ese tipo de defensas en nuestro siglo, y las codificaciones fueron también acompañadas pues de un montón de publicaciones de tarifas, de aranceles,
de las minutas de discusión de las juntas de contribuyentes, después para dar paso ya a principios del 19 a las conferencias fiscales, es decir, cómo hacernos cargo también de historiar ese debate público sobre los impuestos está en la historia misma y en el avance de esa construcción de ciudadanía. Cada estrategia implicó dejar también una huella, ¿no? Ahora, les decía hace ratito, nada más así como de pasada, que es una élite, que cuando decimos ciudadanos, pues no tenemos que imaginarnos a las personas o a la sociedad de la que nos está hablando Francisco, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba asociado a un criterio de renta, ¿no? Como ya lo dijimos, sino que impuestos pagados. Pero lo interesante es, o podría ser, ver a esta ciudadanía excluyente de entrada, ¿no? Así surgió como una ciudadanía excluyente, cómo va transitando hacia un orden moderno que lo acerca incluso a una discusión desde una lógica de clases, ¿sí? Entonces hay muchos libros y artículos que documentan cómo tanto comunidades indígenas, como la propia Daniela Mayor es una autoridad en la materia, se valen de estos recursos o argumentaciones legales en donde el derecho ciudadano está afincado en la obligación como contribuyente. Y eso va ampliando, necesariamente también va ampliando la esfera de la ciudadanía. Entonces, de ser una cuestión muy cerrada, muy hecha como así, pues realmente una ciudadanía de diseño, empieza a ser caótica en el mejor de los sentidos y a ser reivindicada desde distintos sectores, ¿no? Bueno, entonces, pues para cerrar, yo diría, para retomar este reto al que nos ponía Luis Jáuregui en su último párrafo de ese artículo famoso de 2003, pues que vale la pena preguntarnos qué pasa hoy, desde dónde debemos, si quisiéramos, obviamente, seguir escribiendo la historia fiscal, cómo seguir rastreando estos encuentros con los procesos también tan disímbolos y tan complejos de la historia política nacional en lo que concierne a la construcción de la ciudadanía. Y bueno, pues cerrar diciéndoles que ojalá cada día avancemos, independientemente de si nos dedicamos a estas cuestiones, a estos temas, hacia una concepción de la historia de los impuestos que sea todo menos árida, ¿no? Es lo primero que se nos ocurre es, pero es un libro sobre historia de los impuestos. Pues sí, ¿no? Lo tenemos que leer, seguramente es interesante, pero híjole, qué flojera. Y entonces, bueno, pues esta invitación un poco desordenada tuvo como intención decirles que puede ser un montón de cosas, tal vez a veces densas, tal vez a veces un poco discordante con lo que los cortes tradicionales de la historia nos indican, pero pues difícilmente ya la podríamos seguir viendo como árida, o al menos eso esperaría yo. Muchas gracias. Muchas gracias a María José por esta presentación, sobre todo que tiene mucho significado bueno, pues ahora tenemos a Arturo Salejo, quien es historiador por la UNAM, quien actualmente realiza estudios de posgrado en el Colegio de México y bueno, pues ha colaborado en proyectos de investigación sobre historia política e historia de la prensa. Es autor también del libro La prensa como arena política, el polémico retorno de Leonardo Márquez a México, 1895. Y bueno, pues también ha escrito algunos capítulos en los que destacan De horror a la humanidad hasta la vida nacional, el derecho de petición en torno a la guerra México-Estados Unidos, y también Volver al federalismo, peticiones, asociaciones y reuniones populares, el conflictivo caso de Nueva Sociedad en Acambay, Estado de México, 1848-1849. Y él nos va a presentar la ponencia El plebiscito nacional en 1867, cultura política y estrategias desde la Ciudad de México. Adelante. Sí, hay un problema técnico, pero ya lo estamos solucionando. Parece que ya está.
Bueno, pues la presentación básicamente, más que una presentación, eran unas imágenes para que no tuvieran que estar viviendo forzosamente, así que no pasa demasiado, eran unas caricaturas básicamente de la época. Un agradecimiento a las organizadoras, por supuesto, a ustedes que están presentes. Siempre es un placer venir al centro, a estos edificios, a platicar, y platicar de historia en estos edificios pues ya es el colmo de lo bonito, ¿no? Yo preparé un texto porque si no tengo esa capacidad que tienen mis compañeros y me pierdo, me voy. Y voy a hablar sobre un evento que es más de cultura política, pero también de prácticas. Entonces quizás se presta menos para esas embarcaciones, pero la verdad que ahora que lo escuché también tengo que leer mucho sobre eso. En fin, voy a ir ahí. Bueno, se llama El Plebiscito Nacional de 1867. Cultura política y estrategias desde la Ciudad de México. Por cierto, esto parte de una investigación que estoy haciendo, está en curso, entonces trato de presentarles un poquito lo que estoy investigando, pero también he tratado de hacer un texto que, digamos, que pueda servir o interesar un poco más no solo a los historiadores, ¿no? Ojalá que lo logre, vamos a ver. Dice, uno de los reclamos más comunes que se hacen a las democracias es que los representantes electos dan la espalda a los ciudadanos y terminan representando intereses particulares. Para paliar estas deformaciones de la voluntad popular, se ha llegado a considerar necesaria la instrumentación de herramientas que complementen los procesos electorales. Esa insatisfacción por la democracia, así como la reflexión y ejercicio de prácticas que complementen a los gobiernos representativos, tienen una ardua historia. En esta ocasión trataré de una experiencia singular, la apelación al pueblo convocada por el gobierno de Juárez en 1867. Me acercaré sobre todo a partir del espacio de la Ciudad de México, ciudad donde se concentraba el mayor flujo informativo y que contaba con una densa experiencia política. Finiquitado el Segundo Imperio, el general Porfirio Díaz tomó la capital el 21 de junio. Juárez y su gobierno, que venían del norte, ¿no?, llegaron el 15 del siguiente mes. Juárez encontró una ciudad efervescente tras el sitio a que había sido sometida. Muestra de ello fue el apoteósico recibimiento que tuvo. La gente reunida en la Plaza Mayor, o sea, aquí a la ladito, ¿no? Está muy bonito eso. Se desbordó a tal grado que se les permitió entrar en tropel a Palacio en una jornada digna de la memoria. Para entonces, los teatros habían reabierto y había trifulcas para que los cantantes entonaran Mamá Carlota, Los Cangrejos o La Paloma. La Plaza de Toros, el Circo de Chiarini, los salones de fiestas y las grandes tiendas de la calle de Plateros cobraban vida nuevamente. Además de la animada vida social, los capitalinos rápidamente se dispusieron a retomar la larga experiencia política de la ciudad para formar asociaciones de artesanos, de obreros y de estudiantes, para constituir clubes políticos y para proyectar convenciones nacionales que discutieran el futuro de la flamante república. La prensa liberal echó a andar las imprentas a medida que volvían a la capital sus más célebres periodistas. Y bueno, había algunos muy importantes, ¿no? Estaba el siglo XIX, el Monitor Republicano, el Globo, la Orquesta y periodistas que son muy famosos, digamos, que pasaron a la historia: Ignacio Ramírez, Ignacio Altamirano, el Palacio. Y digamos, eso es interesante porque todos ellos eran parte de una élite, como decía Javier hace rato, era una ciudad mucho más pequeña, ¿no? Quizá 200,000 personas para esa época, que son, no sé, había más gente en el concierto de los famosos Cadillacs, ¿no? Lo cual es bastante impresionante. Entonces todos se conocían, era muy interesante esto, porque las disputas políticas también eran casi, no personales, pero se calentaban, digamos, ¿no? Si el siglo XIX fue el siglo de la prensa, en aquella coyuntura se destacó singularmente su importancia. Al terminar la guerra contra el imperio, el gobierno de Juárez contaba con amplísimas facultades extraordinarias que le había otorgado el Congreso en 1863, antes de disolverse, precisamente para hacer la guerra. Y es importante caer en la cuenta de que durante los meses inmediatos al triunfo republicano no había más poderes con legitimidad electoral que el mismo presidente de la República. De tal suerte, la prensa se convertiría casi en el único órgano con la suficiente experiencia y redes para plantear un contrapeso al gobierno en la arena pública. Además, porque aunque siempre en disputa, existía la noción de que la prensa expresaba en buena medida la opinión pública. En este sentido, cabe señalar que la prensa de la capital tenía una importante ascendencia sobre la prensa de los estados. No era extraño, y tampoco lo fue en esa coyuntura, que periódicos de los estados, incluso de ciudades importantes, se adhirieran explícitamente a propuestas de los periódicos de la capital o afirmaran que estaban esperando su parecer para evaluar cuál sería su posicionamiento. Años después, Guillermo Prieto rememoraría cómo, siendo muy joven, probó las delicias de ser colaborador, así fuera secundario del siglo XIX. En su camino hacia la ciudad de Zacatecas,
era recibido como un hombre célebre solo por ese hecho. Lo cierto es que antes de que Juárez alcanzara a vislumbrar la Cuenca de México, regresando del norte, en la prensa de esta ciudad, ya había comenzado a presionar para que el gobierno renunciara a las facultades extraordinarias y convocara elecciones. El gobierno, sin embargo, no tenía tanta prisa. Tardó más de un mes en expedir la convocatoria. El 18 de agosto, al fin, fue publicada. Establecía, por supuesto, las fechas para elecciones, que era 22 de septiembre y, digamos, las primarias, porque como saben eran elecciones indirectas. Las primarias eran en septiembre y después en octubre las de distrito, pero fue más lejos de proponer las fechas de elecciones. En un gesto de reconciliación, devolvió el derecho a votar al elemento eclesiástico y a buena parte de aquellos que habían colaborado con el imperio, salvo en los casos más comprometidos. Desde luego esto fue súper polémico porque acaban de salir de la guerra, entonces hubo mucha gente que no le gustó. El gobierno además proponía una lista de reformas constitucionales con la finalidad de robustecer al Ejecutivo frente al Legislativo, ya que de acuerdo al diagnóstico del gobierno, la Constitución organizaba los poderes de tal modo que el Legislativo es todo y el Ejecutivo carece de autoridad propia. Para solucionar este desequilibrio, el gobierno proponía 5 reformas, siendo la más polémica de ellas la creación de la Cámara de Senadores que equilibrara a la de diputados. Digamos, el problema de esto es que la Constitución establecía en su artículo 127 que las reformas constitucionales debían ser aprobadas por 2/3 partes de los diputados, así como por el voto mayoritario de las legislaturas de los estados. Y la convocatoria se quería saltar estas reglamentaciones y propuso un plebiscito o apelación al pueblo que debía consultar a los ciudadanos si estaban de acuerdo en el que el Congreso pudiera llevar a cabo por sí mismo las reformas propuestas sin necesidad de esa mayoría calificada. Proponía que este plebiscito se hiciera en las mismas jornadas en que se iba a elegir al Congreso, al presidente y a los miembros de la Suprema Corte que también eran electos en ese tiempo, ¿no? Dice que ese mismo día el gobierno publicó una circular por la cual afirmaba que no renunciaba a las facultades extraordinarias y restablecía además la ley La Fragua para regular la libertad de imprenta, que era una ley restrictiva, digamos, ¿no? La prensa esperaba que fuera una ley Saco, que era mucho más liberal, y pues se llevaron ahí la decepción. El gobernador de la Ciudad de México, que era Gustavo Vaz, publicó la convocatoria íntegra y sin comentarios. Sin embargo, con una intensidad inesperada para Juárez, la mayor parte de los periódicos de la capital se le opusieron. Señalaron que no tenía justificación la prolongación de las facultades extraordinarias bajo las cuales se publicaba la convocatoria, pues la guerra había terminado. El periódico del siglo XIX observó que el plebiscito perseguía objetivos presidencialistas, que se dejaban ver en el hecho de que se pidiera a los ciudadanos un solo voto, o sea, decir que estaban de acuerdo o no, para hacer reformas distintas, en paquete, y que no fueran consultadas de manera diferenciada. Era tan absurda la convocatoria, señalaron otros periódicos, que no podía justificarse que las elecciones se realizaran de manera indirecta y que esos mismos ciudadanos sobre los que se dudaba de su capacidad para elegir representantes sí pudieran votar de manera directa sobre algo tan trascendente y especializado como eran las reformas. No había mayor evidencia de esas intenciones, dijeron, que la restauración de la ley La Fragua, con la cual el gobierno quería acaparar la opinión pública. Por eso sacaron un desplegado, la mayoría de los periódicos se unieron, los periodistas sacaron un desplegado a la prensa, reclamando al gobierno que impusiera esa ley de imprenta. El gobierno de Juárez reaccionó mediante una circular de Sebastián Lerdo de Tejada, que era su ministro de Relaciones Interiores, de Gobernación, que pareció querer apagar el fuego con gasolina. En la circular, Lerdo elaboró una interesante defensa de la necesidad de cada una de las reformas propuestas por el gobierno. El asunto crucial, sin embargo, no se encontraba en la pertinencia de esas reformas, sino en el procedimiento plebiscitario por medio del cual el gobierno quería ahorrarse los obstáculos constitucionales. Lerdo aseguró que el momento excepcional por el que atravesaba el país justificaba ese método. Por otro lado, no observaba ningún problema de principios, pues la Constitución también afirmaba que la soberanía residía en el pueblo y que éste tenía el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno. La mayor parte de los periódicos de la capital, lejos de quedar satisfechos, quedaron escandalizados por el acerto del ministro. Por ese camino, señalaron, se iba derechito a la dictadura, pues cualquiera podría trastocar la Constitución invocando el argumento de los tiempos excepcionales. La respuesta de Juárez fue muy distinta de la que deseaba la prensa.
lanzó un manifiesto que los mexicanos pudieron leer en todos los periódicos, lo más cercano a una especie de cadena nacional de la época. En él brindaba su apoyo absoluto a su ministro y a la convocatoria. Lo único que perseguía, dijo, era conocer y respetar la voluntad nacional. Juárez se refirió a la labor de la prensa de la capital, a la que negó la representatividad nacional que continuamente afirmaba tener. De acuerdo con Juárez, esa prensa no solo no era nacional, sino que no representaba ni siquiera a la gente de la capital, sino tan solo a unos cuantos. Admitía, sin embargo, que podía llegar a tener influencia en los estados, donde no podía verse tan de cerca lo que realmente pasaba, por lo que a ellos se dirigía principalmente. La prensa de la capital, que en efecto solía autopercibirse como representante y formadora de la opinión pública nacional, observó el manifiesto de Juárez como un ataque directo a sus funciones, cuyo propósito era constituir la figura presidencial como la única voz legítima en el debate público. El vocablo cesarista apareció en la disputa. Señalaron que era falso que la prensa de la capital no fuera representativa de la opinión pública, pues todos los periódicos tenían montones de cartas, remitidos y notas de periódicos de los estados en protesta contra la convocatoria. Uno de estos periódicos decía: unos cuantos, Dios mío, ¿qué significa este lenguaje en boca de los funcionarios de una república constituida? Unos cuantos cuando se trata de 8 millones de mexicanos cuya voluntad está representada en la Constitución. El manifiesto de ayer es una ingratitud flagrante contra la prensa periódica y muy en especial para nuestro diario, señaló el Lobo. Aquella se volvió entonces una batalla por la representatividad del pueblo. Los periodistas, además del prestigio con que había nacido su oficio al albor de los gobiernos representativos, intentaron mostrar, aguijonear y aún organizar a diversas colectividades para que se pronunciaran en contra de la convocatoria. En este sentido, causó cierto revuelo un desplegado que apareció en la mayoría de los periódicos. Los abajo firmantes eran varios de los constituyentes de 1857. Con la autoridad de los padres de la Constitución, este grupo hizo campaña a favor del abstencionismo activo en lo que tocaba el plebiscito. Sugerían a los ciudadanos que llenaran la boleta solo en lo relativo a las elecciones, pero que en el espacio para contestar la consulta protestaran su inconstitucionalidad. En la presentación que no se pudo ver venían unas... ¿sí? Bueno, hay unas imágenes ahí de las boletas. En las boletas se pedía al ciudadano que pusiera quién era su elector y además que pusiera si estaba a favor o en contra de las propuestas, ¿no? Bueno, dice, además de los constituyentes que se reunieron por cuenta propia, la Junta Patriótica de la Ciudad de México hizo una protesta formal, invitando al resto de juntas patrióticas del país a hacer lo mismo, a lo que varios respondieron. Y las juntas patrióticas eran juntas de vecinos que tenían cierta participación del gobierno y que básicamente ayudaban para las celebraciones de independencia y otro tipo de celebraciones. Se supone que no eran muy políticas, pero ya se habían politizado con anterioridad en la Ciudad de México, ya había una experiencia al respecto, ¿no? Por su parte, el ayuntamiento, que también tenía una larga trayectoria de conflictos políticos con otros poderes, en esta ocasión no protestó, acaso porque Juárez, previendo las dificultades que podría acarrearle un ayuntamiento electo, lo había designado por sí mismo. Con todo, la mayor parte de los regidores designados terminaron por renunciar a manera de protesta pública contra la convocatoria, entre ellos Zamacona. El mismo Zamacona, por otro lado, presidió la formación de la Asociación Progresista. La asociación pretendía funcionar como un partido político moderno, con un programa, una estructura federada, candidatos y una convención nacional al estilo norteamericano, que en efecto se llevó a cabo en la Ciudad de México en el mes de septiembre. También en este sentido, Zamacona y los líderes de la asociación pudieron aprovecharse de discusiones, pero también de organizaciones previas que se habían formado en la capital con la finalidad de estructurar partidos políticos más estables. A ese respecto hay por ejemplo el caso de una asociación de los 40, finales de los 40, que ya planteaba este asunto como de ser un partido más estable y trató de federarse en todos los estados. Ahí iba más o menos bien, pero después se entrometió en varios estados y tuvo problemas con municipios y bueno, ahí se desapareció. La Asociación Progresista, esta asociación que presidía Zamacona, se comprometió a votar por días también y en contra del plebiscito, de manera activa,
en los preparativos para organizar el voto, ya no solo a nivel plebiscitario, sino también en las elecciones secundarias a favor de Porfirio Díaz como presidente. Por su parte, José María Mata, que se contaba entre los constituyentes que hacían campaña por el abstencionismo activo, presidió desde la Ciudad de México otra asociación, el Club Democrático Constitucional. Al frente, ideó con astucia una opción para sabotear el plebiscito en otra parte del proceso. Electores, salvad la Constitución, exclamaba el presidente del Club Democrático. De acuerdo con la convocatoria, antes de transferir los paquetes al Congreso para que se hiciera el cómputo total de los votos plebiscitarios, los electores serían los encargados de hacer el conteo en cada distrito. Así, por ejemplo, en la municipalidad de Tacubaya, en contra de lo dispuesto por la convocatoria, los funcionarios de algunas secciones o bien se negaron a imprimir completas las boletas electorales, borrando lo relativo al plebiscito, o bien cambiaron la que se les había dado por otras que no contuvieran la consulta. A este respecto es interesante señalar que era apenas la segunda vez que en la ley electoral, en esta convocatoria, se establecía que las boletas tenían que ser impresas. Ya había habido antes boletas impresas, pero en la ley no estaba, entonces podían ser impresas y también podían ser hechas a mano. Ahí lo que autentificaba las boletas, digamos, era la firma del empadronador. Entonces, en ese sentido era interesante, porque digamos que estas boletas de este plebiscito de un lado traían como los datos del ciudadano, los datos del ciudadano de un lado, y del otro lado traía las reformas, y después si se votaba en contra o a favor, ¿no? Y bueno, esos funcionarios que desobedecieron en Tacubaya no habían sido electos, sino designados, y desde este punto de vista no contaban con ninguna legitimidad popular. Distinto fue el caso, tras las elecciones primarias, de los colegios electorales 3 y 6 de la ciudad. En ambos casos, los electores designados para conformar la comisión escrutadora de los votos del plebiscito decidieron no llevar a cabo dicho conteo. Digamos que son las elecciones distritales, ¿no? Primero son las primarias, en las cuales van los ciudadanos y votan por electores, y estos electores después en la elección secundaria ya votaban por los diputados, por el presidente o por los miembros de la Suprema Corte. La declaratoria del Distrito Sexto fue contundente. Dijeron, ejerciendo uno de los actos más importantes de su soberanía, ese colegio electoral observaba no tener derecho ni obligación para obsequiar las determinaciones del Supremo Gobierno, porque una arbitrariedad del Ejecutivo nunca podrá tener carácter de ley. Lo innegable es que aquella fue una experiencia interesantísima. El escenario político estaba dominado por un Ejecutivo con poderes extensísimos. Sin embargo, el escándalo y la reacción contra el gobierno podrían haber sido aún más grandes de haber perseguido a periodistas liberales que habían participado en la guerra contra los franceses, justo en el momento en que el gobierno impulsaba una política de perdón hacia colaboracionistas del imperio. Lo más que intentó el gobierno en este sentido, al parecer, fue una estrategia que un publicista denominó cinturón sanitario, utilizando el correo para que los periódicos opositores de la Ciudad de México no llegaran a tiempo ni completos o no llegaran simplemente a otras ciudades de la República, mientras el diario oficial llegaba cumplidamente a sus suscriptores. Ante las noticias de adversarios amigos, en el sentido de que la consulta había sido muy disputada, Juárez prefirió evitar ese golpe y desistir del conteo ante el Congreso ya reunido. Hay por ahí varios conteos que aparecen en diferentes fuentes, pero todos son muy distintos dependiendo si son juaristas o antijuaristas y poco confiables, digamos, en ese sentido. Ahora bien, si Juárez perdió el plebiscito, en las elecciones secundarias ganó la presidencia sobradamente. Sus oponentes solo supieron explicar ese fenómeno debido a la ingeniería electoral mexicana, o sea, este asunto de que fueran indirectas las elecciones. De hecho, de esta experiencia, algunos periodistas moderados observarían con interés la reflexión sobre los procedimientos de la democracia. Desde su perspectiva, no bastaba apelar al pueblo para asegurar una democracia. Era muy importante seguir los procedimientos establecidos, por lo que se reflexionó sobre la elección directa, sobre las mejores formas de empadronar y de la conveniencia de reglamentar de una manera más impersonal la jornada electoral, sobre todo el asunto de las mesas, que ya saben que las mesas casi las dominaban los primeros, los que llegaran más temprano se apoderaban de las mesas. Entonces aquí ya estaban pidiendo como que fuera algo más, casi como lo que tenemos ahora, digamos, con ciertos funcionarios designados de antemano, e incluso de la necesidad de expedir una especie de credenciales electorales. Por su parte, Juárez afirmó que la apelación había sido todo un éxito, pues lo importante era que el pueblo había tenido una gran participación
con lo que quedó convalidado el ejercicio plebiscitario, aun cuando él jamás lo volvió a ensayar. Por su parte, se alistó para impulsar las reformas por el camino constitucional. Terminé, no sé si se pudo ver un poco la presentación. ¿Los que se vieron? No. Bueno, casi eran imágenes sobre todo de la orquesta, y los que vieron eran sobre todo Juárez, Lerdo, Iglesias, y era como toda una campaña en contra de la convocatoria. Los otros eran documentos de la época, algunos de los cuales se encuentran en la ponencia. Y vamos a cerrar ahora con la última presentación a cargo de la doctora Jessica Colín. La doctora Jessica Colín es profesora investigadora visitante de tiempo completo en el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa y es maestra y doctora en Historia por el CIESAS. También es licenciada en Derecho por la UNAM y bueno, pues ha desarrollado una instancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y actualmente también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, y su ponencia lleva por título Disputas Políticas y Jurídicas, la Organización Judicial y el Distrito Federal 1917-1931. Adelante. Bueno, pues yo estoy sumamente contenta, estoy muy feliz de compartir la mesa con estimados y admirados colegas, y por supuesto agradezco a las organizadoras, a Daniela y a Regina la generosa invitación para participar en esta conmemoración por los 200 años del Distrito Federal. Ya hacia octubre tendremos esa gran celebración constitucional con esa primera constitución federal de este Estado mexicano. Mi presentación, bueno, con mi presentación vamos a dar el salto al siglo XX. Yo también poco a poco me he ido enamorando del siglo XIX, ahora estoy yendo hacia atrás, ¿no? Pero en esta presentación hablaré de un proceso muy importante, de un proceso también que tiene muchos vericuetos en relación con la centralización o hipercentralización que se vivió hacia 1917 y hacia los primeros años de la década de 1930 en el Distrito Federal, particularmente cuando los municipios, cuando los ayuntamientos del Distrito Federal desaparecen, ¿no? Se suprimen de la organización político-administrativa de esta demarcación y con ello comienza un nuevo andar, ¿no? El Distrito Federal ahora tendrá un departamento central, pero también las demarcaciones previamente denominadas municipios ahora serán delegaciones, ¿no? Que fue el esquema que tuvimos hasta 2016, ¿no? Entonces, vemos cómo este proceso de hipercentralización atravesó distintas capas, no solo en relación con lo político-administrativo, sino también muy importante con el ámbito judicial. La organización jurisdiccional del Distrito Federal, por la que jueces tuvieron la potestad de impartir justicia, ¿no? Entonces, vemos cómo se van imbrincando allí una serie de esquemas, una serie de intenciones y de anhelos que a la luz de la historia también es válido y es pertinente cuestionar, ¿no? Entonces, pues les repito, estoy muy contenta, espero también ser lo suficientemente clara para esta presentación. Y parto allí, como pueden ver en pantalla, en relación con esta intención que tuvo Venustiano Carranza con ese proyecto de constitución de 1917 de no tener, o mejor dicho, de suprimir la Municipalidad de México, porque justo estaba esa discusión y ese pensamiento de la Ciudad de México no tiene renta propia, depende mayoritariamente de los ingresos de la federación, entonces ¿para qué queremos una municipalidad que no se sostiene por sí misma, ¿no? Y además detrás de ello estaba toda esta discusión política. Si en la Ciudad de México están los poderes de la Unión,
¿por qué vamos a querer además sumarle los poderes municipales, ¿no? Con lo que ello implica? Esta discusión que se lleva a cabo en el Constituyente, particularmente en enero de 1917, pues allí en estos debates muy encarnizados, muy apasionantes, escuchamos distintas voces, ¿no? Por un lado, la del diputado Heriberto Jara, que dijo: es evidentemente una condición injusta que se quiera dejar sin la condición de ayuntamiento a la Ciudad de México, porque eso representaría una excepción y una excepción injusta. Por otro lado, vemos voces como la del diputado Paulino Machorro Narváez, que él decía: es perfectamente válido que en este lugar en específico no funcione un ayuntamiento porque, repito, la ciudad dependía, o eso se decía, eso era el discurso, depende económicamente de la federación. Finalmente gana ese espíritu revolucionario para decir: en los municipios está la escuela de la democracia. Entonces, en todo el país, el primer nivel de gobierno será el municipio. Allí se van dando de nueva cuenta se empatan ciertos ideales, ciertos propósitos por efectivamente llevar a la práctica esta escuela de la democracia. Y si podemos dar el salto, sí, gracias. Entonces, cuando se promulga la Constitución de 1917, en paralelo se publica también una ley de organización para el Distrito Federal que justamente retoma este espíritu constituyente para que en los municipios se llevaran a cabo elecciones para elegir a las personas que estarían en el ejercicio de esas funciones, ¿no? Allí se retoma el artículo 115 de la Constitución, en donde hasta la fecha está aquí concentrado ese espíritu municipalista de esta nación, pero le da allí ciertas características muy relevantes en función o en relación con la potestad, la función que tendría el gobernador del Distrito Federal, que, como ya en las presentaciones que me han antecedido han hecho énfasis en cómo hacemos que funcionen allí distintas atribuciones en donde de pronto parece que se van empalmando. Aquí cabría mencionar que este espíritu constitucional, constituyente y en relación con todo el sistema jurídico y el derecho en particular, pues está cargado de intenciones, está cargado de intereses. El derecho es un fenómeno social que responde a esos intereses. Entonces, que los legisladores no hayan precisado con toda claridad qué competencias tendría el gobernador del Distrito Federal y, por otro lado, los ayuntamientos, pues tampoco es fortuito, ¿no? Parece que pudo haber sido una condición a propósito para ahogar esas atribuciones e ir minando la autoridad municipal. Porque, y si damos el salto a la siguiente, por favor. Durante esta época, entre 1917 y 1918, el único mecanismo de defensa constitucional, como se conoce al presente, era el amparo. Entonces, los representantes de los ayuntamientos, los presidentes municipales, los concejales, la única vía que tenían para defender sus derechos político-electorales era el amparo. Pero la Suprema Corte en ese momento no tenía una jurisprudencia bastante refinada, todavía estaba discutiendo si valía conceder el amparo para estos supuestos o mejor no. Entonces, lo que vemos surgir en esta época, en este proceso tan dinámico de los últimos años de vida municipal en el Distrito Federal, son organizaciones surgidas en el seno de los ayuntamientos. ¿A qué nos referimos con estas asociaciones? Pues a los propósitos mismos de los presidentes municipales para defender los intereses corporativos, ¿no? Los intereses del municipio. Y allí vemos surgir en 1918, justo en la antesala de lo que serían las primeras elecciones
para elegir a representantes en los ayuntamientos de la ciudad y los foráneos en el Distrito Federal, a esos primeros representantes. Y lo que vemos surgir es un Congreso Nacional de Ayuntamientos, ¿no?, a instancias del municipio de Tacubaya. Y tampoco resulta sorpresivo pensar por qué. Porque justo en esta antesala de las elecciones, al presidente municipal en funciones, de nombre Fernando Estrada, a él lo desconocían sus colegas, ¿no? Sus colegas funcionarios lo desconocían, y él convoca a este Congreso precisamente para tener cierta autoridad, tener cierta legitimidad frente no solo a sus colegas, frente a su municipalidad, sino especialmente a todo el territorio del Distrito Federal. Era un respaldo. Y lo que vemos surgir aquí, yo allí de manera esquemática solo les menciono los títulos de estas intenciones políticas que se van sucediendo a través del tiempo, ¿no? Vemos allí también un primer Congreso Nacional de Ayuntamientos, justo a instancias de la Municipalidad de México, porque lo que vemos surgir en esta época, y ahí también habría que poner el acento en 1918, de nueva cuenta Venustiano Carranza, no conforme con que el constituyente le haya dicho que vamos a echar para atrás tu proyecto para desaparecer la Municipalidad de México, en 1918 va por la revancha, envía de nueva cuenta una iniciativa para desaparecer el Congreso del Ayuntamiento de la ciudad, pasa en la Cámara de Diputados y los senadores le dicen, espérate, no van por allí. Detienen otra vez esta iniciativa, pero van quedando todos estos antecedentes que se retoman precisamente en los congresos nacionales. Lo que se discute en los congresos nacionales es crear el entramado jurídico, el diseño jurídico e institucional que le permita al ayuntamiento de la ciudad, proyectándose en el resto de las demarcaciones del Distrito Federal, ese soporte que les diga puntualmente estas son tus funciones, estas son tus atribuciones, y aquí el gobierno del Distrito Federal y por ende la presidencia de la República no tienen injerencia, ¿no? Entonces se van dando todos estos momentos. Hacia 1922 viene otra nueva iniciativa, ahora a cargo del presidente Obregón, pero ya no solo para desaparecer el ayuntamiento de la ciudad, sino todos los ayuntamientos del Distrito Federal. Allí esa iniciativa fue más bien pasó muy de noche, no se le hizo mucho caso, pero vemos la respuesta que se da a través de estos congresos nacionales. ¿Y por qué resulta relevante hablar de estas intenciones políticas corporativas en el seno de los ayuntamientos del Distrito Federal? Porque eran los mecanismos con los que contaban para defender esa autonomía municipal. Ese principio constitucional del municipio libre se ve reflejado acá. Entonces, a partir de toda esta dinámica política, vemos cómo se van empalmando ahora sí otra serie de capas, ¿no? Aquí, solo para ir concluyendo con esta lámina que ven allí en pantalla, el último embate que se da en contra de los ayuntamientos del Distrito Federal, pues es la iniciativa que de nueva cuenta envía Álvaro Obregón en 1928 y que finalmente es el clavo del ataúd para los municipios en el Distrito Federal y que efectivamente significa la supresión de este nivel de gobierno y que a partir del 1 de enero de 1929 cambiaría la historia y la geografía en ese sentido de esta demarcación. Sí, muchas gracias. Llegando a este punto, vemos que además de tener una ley orgánica, una ley de organización del distrito y de los territorios federales, vemos que además van acompañándose otra serie de cuerpos normativos. Entre ellos, muy importante, la ley de organización
los códigos de procedimientos penales, tanto el de 1929 como el de 1931, que justo empatan en esta reconfiguración del territorio del Distrito Federal. Y aquí vemos surgir de nueva cuenta algunos destellos que buscan conservar algunas atribuciones de las corporaciones edilicias. Allí vemos los últimos esfuerzos para involucrar a las personas en esta dinámica política, pero que finalmente entonces hacia 1929, como les decía, esta trayectoria cambia. Siguiente, por favor. Aquí lo que ven en pantalla es esta representación geográfica de 1929, cuando el Distrito Federal ya no se organiza a partir de municipios, sino de delegaciones. Allí lo que está marcado digamos, con un color mucho más fuerte es el departamento central, ¿no? Que comprende allí a la municipalidad o exmunicipalidad de México, y Tacubaya también se incorpora a este departamento central. Y lo que vemos allí entonces es esta distribución político-administrativa. La siguiente, por favor. Y lo que vemos acá es cómo se empalma, cómo se sobrepone la capa de la organización judicial, cómo se iba a organizar la administración e impartición de justicia en este territorio. Bueno, a partir de un Tribunal Superior de Justicia, pero que para hacer manejable esta impartición necesariamente tenía que dividir el territorio para que allí funcionaran ciertos jueces, o en su caso, hablando de la centralidad, cortes penales, que significaba una justicia de manera colegiada, particularmente para los asuntos que tenían que ver con la materia penal, dejando también allí una diferencia muy importante en relación con estas exmunicipalidades foráneas o estos territorios fuera del entorno central de la Ciudad de México. Por ejemplo, Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa, Iztacalco, Guajimalpa, ¿no? Álvaro Obregón, todo este territorio que no funcionó a la par de esa centralidad colegiada, sino que se les dejó en otro escenario, y así lo dice la ley de tribunales, así también lo señala el Código de Procedimientos Penales del 29 y lo repite el de 1931, eso mientras tanto. Mientras esos espacios logren consolidar una economía, si no llega esa consolidación, seguirán funcionando a través de jueces que se denominan mixtos, porque ellos conocían tanto de materia civil como de materia penal, era muy barato, concentraban en una persona un montón de saberes, a diferencia de la Ciudad de México, en donde funcionaban cortes especializadas, en donde se les exigía a las personas contar, además del título de abogado, con una experiencia profesional de por lo menos 5 años en esa materia, sea civil o sea penal. Para el caso de lo que estaba fuera de la Ciudad de México, eso no quedó así. El siguiente, por favor. Lo que vemos entonces, ya hacia 1929, en ese dinamismo por reconfigurar la geografía del Distrito Federal, es este poner orden en eso que aparentemente estaba desordenado, y también aquí otra vez las comillas, aparentemente nunca estuvo desordenado, ¿no? Pero a ojos de los legisladores, pues había que ordenar de manera distinta. Entonces vienen estas reformas con base en el Código Penal de 1929, que empata ese nuevo orden. Y allí, como pueden ver, esto simplemente es para esquematizar cómo se van cambiando esas geografías que podemos denominar jurídicas, ¿no? Cómo se imparte justicia a partir de una delimitación, porque eso nos va a determinar la competencia. ¿Quién está aquí actuando para impartir esta justicia y quién no puede intervenir en ello? El que sigue, por favor. Hacia 1931, todavía este esquema no está del todo
En 1931 se da también en este contexto que algunos especialistas, como la doctora María Remigio González, denomina de transición jurídica, ¿no? Que alcanza, que viene desde el siglo XIX, pero que perfectamente se empata a lo que sucede en este contexto del siglo XX, en donde todavía hay resabios, quedan todavía allí elementos importantes que complejizan una realidad, pero que vemos cómo van destellando algunos otros para ordenarla en una nueva intención política, jurídica, económica, social, cultural, ¿no? La ciudad está creciendo y también exige especialización muy particular de sus jueces, exige también un conocimiento muy puntual de las competencias, porque ya está el refinamiento codificador aquí, ¿no? De lo que hablaba la doctora María José, ¿no? Aquí la codificación ya está asentada, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es un refinamiento de esa codificación y que de nueva cuenta, como les repito, se puede ver aquí en la presentación. La que sigue. Y yo creo que ya nos vamos al final, ya estamos sobre el tiempo. Aquí simplemente es una cita a un juez penal, Isaac Olivet, que cuestiona precisamente todos estos cambios en relación con la integración de cortes, con estos cambios en relación a la propia función jurisdiccional que él conocía muy bien como juez, y que nos lleva también a pensar cómo a veces cuando se está pensando que un cambio será maravilloso, que nos va a resolver la vida y que a partir de ello vamos a vivir mejor, no necesariamente, y esto es lo que menciona el abogado Isaac Olivet, ¿no? Como esos intentos de evaluar lo que está y sí, efectivamente cambiar aquello que resulte necesario, pero no de un plumazo, ¿no? Que fue lo que ocurrió con la implementación de las cortes penales y una trayectoria y una experiencia previa, ¿no? Entonces, esto también opera para esa intención normativa que culminó en 1928 con la experiencia municipal en el Distrito Federal, ¿no? Y que hasta la fecha, pues ahora solo podemos conocer a través de la historia y del archivo que precisamente se resguarda en este inmueble maravilloso en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Me parece que es hora de terminar con la mesa del día de hoy. Antes de concluir, nuevamente agradecerle a los ponentes y entregarles una constancia por su participación el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues también agradecerles nuevamente al público por el acompañamiento, recordarles que esta sesión se grabó para YouTube, más adelante se va a subir a la página expresa de los 200 años del Distrito Federal y también se les va a entregar un reconocimiento. Quería decir algo en nombre de los organizadores de las jornadas, que están algunos aquí. Muchas gracias por venir desde las municipalidades foráneas, que estamos preparando constancias interinstitucionales con las firmas de todos, pero mientras tanto está por ahora. Y bueno, yo un regalito en nombre de, el otro es para la doctora Marino, que también le hicimos la suya, y un regalo de parte del archivo que ahora que estamos celebrando todo este año los 500 años de nuestro documento más antiguo, la primera acta del Cabildo, hicimos estas cositas, espero que les guste y muchas gracias por venir. Y no sé si vas a decir algo más, Gerardo, perdón que te interrumpa. Nada más agradecer a todos y nos esperamos en la siguiente sesión del siguiente mes. Que es en la UAM, Cuauhtémoc.